Es muy común escuchar decir, ahí hay una iglesia reformada. Por eso tenemos que aprender a ser específicos. En nuestros días hay iglesias calvinistas, lo cual significa reformadas en su entendimiento de la salvación, pero no tienen ningún otro aspecto reformado en su práctica, en su vida, en su manera de entender la ley, por ejemplo. Cuando uno habla de iglesias calvinistas, es una mejor manera de entender, o, ¿verdad?, reformadas en su soteriología. Es una mejor manera de entender que simplemente hablar de una iglesia reformada. Porque cuando hablamos de doctrina reformada, los presbiterianos podrían decir, ustedes los bautistas no lo son, ¿verdad? Porque ustedes no siguen los principios de toda la reforma. Y es cierto en un sentido, pero por el otro lado no es cierto, porque nosotros creemos que el bautismo de infantes es una mala consecuencia de algo que es la verdadera doctrina reformada. Sin embargo, cuando hablamos de una doctrina reformada, hablamos de iglesias que creen que la ley moral está vigente. Por lo tanto, ellos hablan del día del Señor y de que hay que guardar el día del Señor sin hacer actividades diferentes más que adorar al Señor, obras de misericordia, obras de necesidad, ¿verdad? Eso es teología reformada. Teología reformada es que ellos no creen en el rapto, no creen en las dispensaciones. Ellos tienen la base de interpretación que es pactual, lo cual hacen las iglesias reformadas. Entonces, les estoy haciendo estas especificaciones solo para entender esto. A veces nosotros generalizamos, y sé que es algo común decir las iglesias reformadas, pero iglesias reformadas no son iglesias que simplemente tienen una soteriología reformada. Para hablar de una iglesia reformada en todo el aspecto, se requiere poder mirar o comprobar muchas otras doctrinas. Entonces, una iglesia bautista reformada no es una iglesia que es simplemente calvinista en su soteriología y que bautiza creyentes. Eso no la hace una iglesia bautista reformada, porque implica todo el otro bagaje del que estamos hablando aquí. Teología del pacto, vigencia de la ley moral, principio regulador de la adoración, confesionalidad. Todos esos son aspectos que hacen a una iglesia bautista reformada. Entonces, volviendo a reconfigurar la pregunta, ¿por qué las iglesias que en su soteriología son calvinistas, son reformadas en su manera de pensar la salvación, utilizan libros como fundamentos de MacArthur o usan libros de Nueva Marcas? Es porque eso podría ser consistente con su entendimiento de la doctrina. Si alguien me preguntara a mí, pastor, en una iglesia bautista reformada, ¿deberíamos usar los fundamentos de la iglesia de Grace Community Church? No. ¿Por qué no? No porque crea que hay algo malo en lo que ellos enseñan, pero hay algo que no es conforme a lo que nosotros creemos. Cuando se hable de la ley, ¿qué vas a enseñarle si estás estudiando fundamentos? Cuando se hable del día de reposo, ¿qué le vas a enseñar si estás hablando de fundamentos? Y hermanos, no basta solamente con lo externo. Cuando uno comienza a mirar con más detalle, se da cuenta que hay cosas. Por ejemplo, algunos de ustedes saben que yo tengo la oportunidad de viajar muchísimo a muchos países del mundo. Y siempre llego y me gozo cuando veo a hermanos que dicen, yo soy reformado, y yo me alegro y me gozo en el alma. Y me dicen, yo soy reformado. Le digo, qué bueno, ¿y qué has leído? Me dice, bueno, todavía no he leído mucho, pero yo escucho, y me dicen esto, a John MacArthur, a Miguel Núñez, a Sugel Michelén y a Paul Washer. Yo digo, muy bien, me encanta, sigue escuchándolos. Pero cuando alguien no hace distinción entre los cuatro, no está entendiendo realmente cuál es la profundidad de la diferencia que hay entre los cuatro. Si yo comparo a Miguel Núñez con Sugel Michelén, aunque prediquen juntos en muchas conferencias, él es confesional, él no lo es. Él es cesacionista, él cree que los dones siguen vigentes, aunque su iglesia es muy ordenada y he tenido la oportunidad de estar ahí. Él cree en confesiones históricas y se suscriben a la confesión de 1689, ellos no. Pero ¿cómo? Entonces los reformados son reformados en su soteriología y eso tienen en común. Pero nosotros estamos mucho más alineados con la iglesia del pastor Sugel que con la iglesia de Miguel Núñez.
Y esas distinciones se aprenden cuando uno comienza a profundizar. Ahora, esto es una crítica santa lo que les voy a hacer ahora. Tantas conferencias hablando del Evangelio, de predicaciones positivas, de la sana doctrina, simplemente giran en torno al Evangelio y no hay nada más. Y por eso estos temas se vuelven ambiguos, difíciles, raros. Nadie viene a este tipo de conferencias porque hablan de cosas muy específicas. Hermanos, esta es nuestra fe. Y yo espero estarte dando lo mejor de mí para enamorarte de esta fe. Porque es preciosa, es consistente, es sistemática, no está jalada de los pelos, tiene sentido. Pero al mismo tiempo hay que entenderla y hay que profundizar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos con estas iglesias? Ayudar a que ellos puedan ver la riqueza, no solo de la doctrina reformada en la soteriología, sino que hay mucho más allá de los 5 puntos del calvinismo. Hay más que todavía tienen que descubrir, más que todavía nosotros somos los llamados a tener que enseñárselos. Pero una cosa es importante. A veces la gente que tiene estos distintivos es la gente más arrogante, más odiosa y con la que uno no quiere andar. El hecho de que así sea no significa que así tenga que seguir siendo. Y hay hombres preciosos que quizás no se los conoce tanto, que son dulces, que su carácter es como si fuera el atractivo de estas preciosas doctrinas que conocen y predican. Y que eso seamos nosotros. No el hecho de decir es que todos son así. Bueno, tú no tienes que serlo, pero tú tienes un deber, no caerle bien a la gente, no sentirte más maduro porque te llevas con todos. Tu deber es entender qué dice la Escritura y confesarlo. Y cuando lo confiesas, te das cuenta que vas a tener la tarea o de menospreciar al resto porque no entienden lo que tú has entendido, o de ayudar a que otros puedan ver lo que quizás todavía no están mirando. Yo respeto mucho el ministerio Nine Marks. Estoy en desacuerdo con muchas cosas, pero lo respeto mucho. Creo que hay muchos mejores recursos que eso, que todavía no se han escrito. Porque nos toca redescubrir la preciosa tradición congregacionalista que los bautistas reformados tenían. Entonces, hoy por hoy, ¿qué podemos hacer, hermanos? Hay iglesias serias que tienen discipulados que están dándole a la gente. Nosotros con los años hemos ido trabajando en un discipulado que tenemos. Siempre se ríen de mí porque les digo que para ser miembro son 40 y tantas lecciones para poder estudiar, para ser parte de nuestra iglesia. Y entonces, ¿por qué? Porque hay que explicarles todo esto. La vigencia de la ley moral, la cesación de los dones, el día de reposo, el principio regulador, todo eso hay que explicárselo. Ese tipo de discipulado son el tipo de discipulado que yo creo que puede servir para poder ayudar a iglesias bíblicas confesionales a poder vivir en esta dirección. ¿Sí? Y ser confesional no es lo mismo que ser calvinista. Ser confesional es que esta confesión que la he tratado de abrir delante de tus ojos, que te he mostrado los detalles que tiene, esta confesión es algo que tú dices, eso es conforme a la palabra de Dios, eso es lo que yo creo. Y lo vivimos. Y nuestra gente lo entiende y lo conoce y hablamos de eso. No es un estatus, son convicciones que te llevan a vivir de una cierta manera, abrazándote y suscribiéndote a una confesión como esa. Esa es la importancia de estudiarla. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la experiencia que yo he tenido mirando? Que hay muchos bautistas reformados que no saben lo que es ser bautista reformado. Que hay muchos hombres que enseñan la confesión en su iglesia que nunca la entendieron. Que lo único que tenemos es la familiaridad con las palabras, pero no entendemos la doctrina. Cuando eso cambie, vamos a comenzar a madurar. Y cuando comencemos a madurar, que Dios nos ayude a poder ayudar a otros a entender estas preciosas verdades y vivirlo en su propia iglesia. Y que se diga por ahí, que sea el rumor, esos bautistas reformados, me da tanta ganas de ser bautista reformado. Así como a la gente le da ganas de ser bautista reformado por ver al pastor Sugel, porque es un hombre precioso. Que así les dé ganas a ellos ser parte de nuestras iglesias
y creer como nosotros por la hermosura de nuestro carácter y la claridad de nuestra fe. Así que hay mucho para seguir trabajando, pero este es el principio de ese tipo de cosas. Sentarnos a hablar de algo que debería ser la clase de prekinder, ¿sí o no? Esto, todos nosotros deberíamos ser maestros en esto. Y con mucha humildad, algunos dicen, pastor, la verdad es que nunca había leído eso. Qué bueno, ya lo hiciste, ya la leíste. Ahora enséñasela a alguien más que no la haya leído todavía. Y vamos caminando en esa dirección, tratando de guiarles a que ellos puedan tener un entendimiento mejor de nuestra preciosísima fe. ¿Sí, mis hermanos? ¿Tú tenías una pregunta, Andrés? Sí, ahí damos a Dani. Correcto. Esa es una de mis preguntas. Bueno, con respecto a Abraham, nosotros tenemos que decir lo que el Nuevo Testamento dice de Abraham. Él es el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de Abraham porque tenemos de la misma fe que él tuvo, y eso incluye el objeto en el que él confió. A veces uno piensa de una manera muy superficial de los santos del Antiguo Testamento. Él lo que quería era la tierra y el lugar donde Dios lo iba a llevar. Y Hebreos nos dice, interpretando la Biblia con la Biblia, que el lugar donde él fue no era una ciudad que el arquitecto sea humano. Él entendía que estaba hablando de cosas mayores y que él obedeció sabiendo que eso era simplemente la forma, el tipo de algo que era mucho más grande, cuyo arquitecto no es de este mundo. Entonces la fe de Abraham no es una fe limitada a cosas particulares y temporales, sino la fe en la promesa. Y en ese sentido, la fe de Abraham es la misma fe que nosotros tenemos. Abraham era parte de la iglesia, como nosotros somos parte del verdadero Israel. Me hago entender, en ese intercambio es importante mirarlo, porque Abraham era el padre de los creyentes. Ahora, el pacto abrámico no ofrece salvación. Él no fue salvo por creer en el pacto que a él se le dio. Él fue salvo por creer en la promesa. Y él, ¿verdad? Por creer en la promesa, vivió siendo consistente con el pacto que recibió, circuncidando a sus hijos y haciendo lo que Dios le mandó. Entonces, la gente para permanecer en el pacto debía obedecer. Era posible obedecer sin fe, pero no era posible tener fe sin obedecer. ¿Me hago entender? Entonces, por eso habían muchos que podían tener larga vida en la tierra y ser inconversos. Porque no violaban el día de reposo, ¿verdad? Pero no tenían fe. Y la fe en la promesa es lo que realmente los hacía creyentes. Ellos eran parte del pueblo, pero no eran parte del verdadero Israel. Abraham era parte del pueblo y era parte del verdadero Israel, por la fe. Así que nosotros somos parte de ese mismo pueblo, el verdadero Israel, por la fe, pero el pacto en el que nosotros vivimos es el pacto en el cual Abraham fue salvado y nosotros también. Por eso es un solo pueblo, aunque hemos vivido en diferentes momentos de la historia y diferentes pactos. ¿Me hago entender? Entonces la clave es entender que no es en virtud del pacto en el que ellos vivieron que fueron salvos. En virtud del pacto en el que fueron salvos es el nuevo pacto. Pero obedecer el pacto en el que vivieron era una muestra de que tenían fe en la promesa. Y era la forma en la que ellos permanecían vivos, recibiendo las promesas temporales de ese pacto en el que estaban.
podríamos argumentar, responder a aquella corriente de pensamiento que afirma que la confesión debe modificarse o debe agregarse algunos puntos quizás muy actuales para esta época, como el tema del pastorado femenino, quizás la inclusión de algunos grupos o hablar sobre grupos LGBT, cosas así. ¿Cómo podríamos argumentar frente a ello? Sí, en el hecho de decir que quizás la confesión tiene que ser editada y añadida, este tipo de cosas. Bueno, les voy a decir algo que creo que es un consejo práctico. Si tú tomas la confesión de fe y la editas, en ese momento ya se abre una sombra de duda entre tú y yo. A ver, ¿y qué fue lo que editaste, José? A ver, muéstrame. Y entonces, el ponernos de acuerdo sería algo mucho más largo, porque ahora entonces ya no estamos hablando del mismo documento, tenemos una edición de ese documento. ¿Me hago entender? Cuando tú tienes la misma confesión de fe, sin importar el lugar donde estás y eres consistente con eso, tú tienes hermanos en los que no hay cuestionamiento de lo que estamos de acuerdo, porque tenemos la misma base doctrinal. Pero, sin duda, esta realidad emergente, moderna, es algo que tenemos que enfrentar. ¿Cómo se debería enfrentar de manera práctica? No toques la confesión. Añade apéndices a tu política eclesiástica explicando esas cosas que tienen que ser creídas entre ustedes. En la iglesia del Dr. Waldron, en su política, está en la primera parte el tema del matrimonio homosexual, el hecho de proteger la vida desde la concepción. Y hay alguna otra más que no me acuerdo, pero esas dos están escritas como parte de lo que ellos confiesan como iglesia, pero no en la confesión de fe, sino en su política, como parte de esto es lo que creemos, aparte de la confesión de fe, esto es lo que creemos. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Eso permite que tengamos un punto de conexión entre nosotros, que no sea cuestionable, y cada iglesia local tiene la libertad de poder hablar, especificar y hacer o tomar ese tipo de cosas. Cuando uno trabaja con otras iglesias, como por ejemplo nosotros en el Ecuador, tenemos una asociación de iglesias bautistas reformadas del Ecuador que son, vamos a hacer alrededor de 12, en 2 semanas tenemos nuestra asamblea, y nosotros tenemos que tratar con cosas, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos pensar de este tema? Este año estuvimos estudiando el ayuno, fue muy útil, y estamos redactando algo que pueda ser una declaración que después se estudie con las iglesias, y si estamos todos de acuerdo, eso puede ser una declaración formal de la asociación, donde las iglesias voluntariamente pueden decir, nosotros confesamos eso también. Pero todo eso como algo aparte de el punto de conexión que tenemos, que es un documento que ha permanecido así por tantos años. No significa que la confesión no pueda ser tocada. Estoy hablando completamente en términos prácticos. Lo que ha logrado la confesión todos estos años sería como volver a comenzar si tuviéramos una versión modificada, hasta que estemos de acuerdo, todos la lean, todos piensen, el punto de unidad quizás sería un poco diferente. Así que yo soy partidario de que podamos seguir trabajando en nuestra responsabilidad hoy. Hoy seguimos teniendo desafíos teológicos, pero no toques lo que nos une. Añade cosas en esa declaración para que pueda ser mucho más específico lo que creemos sobre estos temas. ¿Sí? Correcto. Correcto.
popular, pero los cristianos conservadores, etcétera. Y obviamente no estoy hablando del premilenialismo de pensaciones para nada, simplemente El histórico. hermanos como Charles Spurgeon, hermanos que puedo mencionar varios otros, que no necesariamente yo creo que ellos trabajaron con mucha sabiduría, a pesar de que sé que tenemos más conocimiento en este tiempo, pero con mucha sabiduría, estos hermanos dejaron, o sea, cuando leemos esa parte, claramente no necesariamente cerraron la posibilidad a abrazar hermanos que tengan una postura personal. Simplemente quería comentarlo para echar claridad, porque yo creo que comentaste como el tema de que como que no veías por creo que fue tu opinión al respecto, cómo lo ves o cómo podrías atender el asunto, cómo ves tu hermano con esa postura reformada por la confesión y con la historia. Sí, es ciertísimo lo que acabas de mencionar con respecto a la historia, de que aunque el postmilenialismo y el amilenialismo siempre han estado de la mano, porque en un sentido el amilenialismo es postmilenialismo. Entonces, es difícil precisar si eran postmileniales o amileniales, porque realmente no habían esas distinciones. Habían los que creían en que el reino estaba sobre la tierra y que el reino se consumaba cuando Cristo venía por segunda vez, y en ese sentido ellos creían que la venida de Cristo es postmilenial, ¿verdad? Después del milenio. En el movimiento puritano comenzó a desarrollarse esta esperanza puritana, que era la idea de un mundo que iba a ir de mejor en mejor hasta que finalmente Cristo venía en una época dorada. Y eso es lo que se conoce hoy como postmilenarismo. Pero la postura más común era un postmilenarismo del estilo amilenial, no la postura puritana. Los puritanos después ganaron mucho más espacio y hombres importantes lo hicieron mucho más público. Los puritanos sobre todo lo pusieron mucho más público. Pero es verdad que el premilenarismo era una de las posturas dominantes, precisamente por lo que explicaba ayer, que había una lucha en entender que lo que estaba pasando en esos días era el cumplimiento exacto de lo que pasaba en Apocalipsis. Su interpretación de Apocalipsis era futurista, lo cual creían que no se escribió para ese momento, sino para este momento en el que ellos vivían en los años 1600. Entonces, eso hizo que haya gran controversia en el tema. Sin embargo, el amilenarismo de Agustín de Hipona, que es el que ganó desde el año 500 hacia adelante, es realmente la gran postura reformada de Lutero, de Calvino, de todos ellos, de los primeros puritanos, y luego ya en la posreforma fue mucho más hacia la visión época dorada y todo eso. Pero entonces, es cierto, y la confesión de fe tiene que ser entendida como un documento inclusivo. No tenía la idea de ser exclusivo, porque piensen, habían 107 o 103 iglesias que estaban confesando esto, y en el apéndice original dice que ellos abiertamente decidieron no tocar ciertas cosas que tenían controversia. Por ejemplo, lo del tema de la cena abierta era un asunto muy controversial. El canto de himnos fue algo que trajo después una ruptura entre ellos. Pero ya había el problema en esos días, no lo pusieron en la confesión. Esto significa que intencionalmente sacaron ciertas cosas con el propósito de que la mayor cantidad pudiera tener un acuerdo en estas cosas que era el núcleo, el centro de su fe. Entonces, a lo que yo me mencionaba ayer es que en consistencia, aunque se puede decir, no podemos decir, no hay espacio para un premilenarismo histórico, de manera consistente no hay un espacio lógico entre el estado intermedio y la venida de Cristo en el que se hable de un reino milenial. En la confesión de fe pareciera que no queda un espacio para eso, porque la postura predominante entre los de Westminster, este capítulo es exacto a Westminster, porque acuérdense, habían bautistas particulares futuristas, porque ellos eran los perseguidos. Pero en la visión de los presbiterianos y los anglicanos, habían muchos postmilenaristas, porque ellos pensaban que la iglesia estaba llegando a una época de oro. Qué contradictorio, dependiendo de, si tú eres el que persigue, estamos creciendo. Si tú eres el perseguido, el mundo se está terminando. Y la confesión de fe sigue el patrón amilenial, postmilenial de los puritanos de esos días, no de la visión bautista particular.
porque los bautistas particulares creían en eso, pero lo dejaron abierto para que las otras iglesias pudieran creerlo también. Pero sí, bueno, lo hay. Sí, lo que pasa es que lo asumimos porque las palabras son claras. Es decir, ellos dicen que hay un estado consciente después de la muerte y ese es el estado intermedio. Porque ellos van a hablar aquí directamente en contra del purgatorio, por ejemplo. Y el purgatorio es estado intermedio. Entonces dicen, el cielo y el infierno, y aparte de eso no se reconoce ningún otro lugar, estado intermedio. Luego habla de el juicio final y ahí sí se habla del infierno y se habla de el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, el estado intermedio sí es un asunto importante, como les explicaba ayer, uno de los escritos de Calvino en contra de los anabautistas. Calvino detestaba a los anabautistas. Y entendemos por qué la lucha contra los bautistas particulares después en Inglaterra. Pero Calvino creía que realmente la visión que ellos enseñaban era completamente perniciosa. ¿Y cuál era? El sueño del alma. Hoy los adventistas del séptimo día enseñan eso. Los testigos de Jehová también. El alma, la persona cuando muere, básicamente el cuerpo y el alma descansan en la tumba. ¿Y por qué se dice eso? Porque dice, voy a despertarle. Están durmiendo. Es decir, asume que cuerpo y alma van juntos y no se separan. Y es un estado de inconsciencia. Eso es muy antiguo. Calvino peleó contra eso y en la confesión de fe quedó completamente aclarado. Esto no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en un estado consciente después de la muerte y no hay otro lugar, aparte del cielo del que hablamos o del infierno, no hay purgatorio, no hay ningún otro lugar intermedio. Entonces, pero eso es uno de los temas claves de entender el contexto histórico. No leerlo con lentes del futuro, ¿sí o no? Porque uno va a ver, ¿dónde está el rapto en la confesión de fe? Oye, faltaban 200 años para que el rapto existiera. No está. Por lo tanto, el tratar de pensar de esa manera es mover o cambiar algo que realmente tenía otra idea. Es muy compleja la escatología que se vivía en esos días. Lo que yo les digo ya es complejo. Para los que victoriaban y peleaban y conquistaban y metían preso, era una época dorada lo que estaba viniendo. Los que se sentían perseguidos, como John Bunyan y otros, que corrían y tenían que esconderse por causa de la persecución, ahí no había gloria futura, ahí había fin del mundo. Así que se entiende por qué los unos eran más milenaristas, algunos incluso de la Fifth Monarchy, que era la quinta monarquía, que era el creer que se tenía que establecer el reino de Cristo en la tierra. Y por el otro lado están aquellos que simplemente veían esto es parte de cómo el Evangelio progresa. Imagínense, Asamblea de Westminster, una cosa importante, el mundo reformado está creciendo, todos alaban a Cristo, el mundo está convirtiéndose en el cielo. Entonces es fácil entender desde las dos perspectivas lo que cada uno veía, pero en realidad ni este tenían razón, pero la visión que está intermedia es la visión que se queda plasmada en la confesión de fe. Cristo viene, en la muerte hay esperanza, pero Cristo viene. Lo que no hay es ningún indicio del cumplimiento literal de un milenio en la tierra. Por eso es menos consistente con el premilenarismo, aunque no es incompatible. Eso es lo que podríamos decir en términos generales. Y no me vuelvan a nombrar a Spurgeon porque me están tocando un ídolo. Me duele cuando me dicen que era premilenarista histórico, porque sí lo era. Y me niego a aceptarlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta final, mis hermanos, en esta? ¿Estamos bien?